Ahora vamos a empezar a hablar sobre la matriz rectangular y la matriz polar. La matriz rectangular nos permite copiar objetos seleccionados distribuyéndolos tanto en filas y en columnas. Además, se les puede dar niveles configurando el número de filas y columnas y niveles que nosotros dejemos a ciertas distancias que vamos a tener que utilizar. Bueno, entonces la matriz rectangular nos va a servir justamente para copiar diferentes elementos que nosotros pudiésemos tener. Muchas ocasiones en algunos planos o algunas figuras u objetos que nosotros estamos desarrollando, necesitamos realizar diferentes ocasiones en la misma figura o el mismo objeto. Entonces, en este caso, se nos atribuye en muchas ocasiones a utilizar el comando matriz, ¿sí? Con el afán de que nosotros podamos utilizar o podamos colocar diferentes elementos de ello. Ahora, dentro del comando matriz es muy importante identificar algunos parámetros básicos esenciales, ¿no? En ella, vamos a tener que identificar que van a existir tanto las columnas como las filas. Las columnas, sí, estas nos va a decir cuántos elementos vamos a querer que haya por cada columna. Recordando que las columnas son las que nosotros utilizamos de manera vertical. Sí, cuántos elementos vamos a necesitar, cuántos elementos vamos a requerir para que nuestra matriz o el elemento que queramos copiar estén en una línea vertical. Ahora, dentro de la sección columnas, donde nosotros definimos el número de elementos que requerimos que haya en la columna, también vamos a requerir o a necesitar la distancia que va a haber entre ellos. ¿Cómo es esto de la distancia que va a haber entre ellos? Bueno, imaginémonos nosotros que tenemos por ahí, que queremos, que tenemos bueno, que tenemos en este momento ya cuando se copió o cuando se copia, tenemos nosotros un cuadrilátero, lo voy a hacer aquí arribita, ¿sí? Y queremos que el otro cuadrilátero que nos aparezca de manera automática nos quede así, ¿sí? ¿Cómo se mide la distancia? Vamos a suponer que de altura tienen 50, de anchura tienen 75, ¿sí? Y una distancia entre ellos, o sea, lo que está entre ellos es vamos a suponer que es de 30. El entre, ¿sí? La distancia que hay entre las columnas, en este caso estoy haciendo las filas. Si nosotros también tenemos entre las columnas, que serían de esta manera, ¿sí? Vamos a suponer que aquí las columnas tienen una distancia de aproximadamente 60, 60 de 60 puntos de distancia entre el fin y el inicio de la siguiente columna de elementos. Entonces, ¿qué se hace? Se mide la distancia que se va a medir es del punto central del medio de la figura con el medio de la otra figura. ¿Esto qué quiere decir? La mitad de 75 es 37.5. Lo que yo voy a hacer es sumar los 37.5 del centro de la primera figura, que es al borde,
la distancia que yo quiero de separación, que es de 60, y, y de esa distancia al punto central de la siguiente figura es 37.5. ¿Sí? Esto, al sumar los 37.5 más los 60 más los 37.5, nos daría un valor aproximado de 135. Entonces yo le tendría que decir que la distancia que hay entre las columnas sería de 135. Sí, esto a mí me sirve justamente para colocar eh, o para poder visualizar en qué distancia se va a encontrar o se encuentran cada uno de mis elementos que yo estoy manejando. Sí, para eso es lo que me va a estar, vamos a estar utilizándolo. Ahora, si yo, por ejemplo, hablando ahora de las filas, si yo, por ejemplo, voy a tener que especificar también el número de filas, voy a utilizar la distancia que hay entre ellos y yo quiero manejarlo, bueno, va a ser algo similar que las columnas. Imaginemos nosotros que ahora sí, nosotros tenemos dos filas creadas, suponiendo que la altura es de 50 y la distancia de separación entre ellas es de 30. Entonces, la distancia entre ellas se mide del punto central de un objeto al punto central del otro objeto. ¿Esto qué quiere decir? Sería el del punto medio es 25 la mitad que se tomaría, más los 30 de distancia que hay entre las filas, más los otros 25, que es la distancia que hay en el punto medio, estaríamos hablando que la distancia entre las columnas, perdón, entre las filas sería de 80. Si esas mismas medidas se hacen o se relacionan tanto entre la distancia que hay entre columnas como entre filas. Y nosotros tenemos que indicarlas. ¿Por qué, por qué tenemos que indicarlas? Porque si no indicamos ese espacio de separación, automáticamente se nos va a empezar a encimar la matriz, los objetos que nosotros vamos a tener de ella. Por ejemplo, ¿sí? Yo tengo aquí un cuadrilátero. Vamos a imaginar que dibujo primero un polígono, un cuadrilátero por ahí, y que mi altura de mi polígono es de, vamos a ponerle que es de 30 y la anchura del polígono es de 50 y yo le pido que necesito copiar o duplicar valores para que me genere un número determinado de filas y columnas, como por ejemplo esta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo aquí le tengo que decir que van a ser 3 columnas y 4 filas, ¿sí? O sea, yo tengo que especificar que van a ser 3 columnas y 4 filas en la parte superior. Y dentro de ella, tanto de la sección de columnas como de filas, yo tengo que especificar directamente la distancia que va a haber de separación, suponiendo que la separación entre filas, aquí yo lo tengo de 10, y la separación entre columnas es de 50. Entonces, yo quedaría que si yo tomo del punto medio, de un punto medio al otro punto medio de la otra figura, la distancia que serían los primeros son 15 puntos, porque estamos hablando del punto medio,
los 10 puntos que hay entre las filas y los 15 puntos que tenemos nosotros entre el inicio y el punto medio de la figura. Sumando todos esos valores, aquí nosotros estaríamos especificando que serían la distancia entre filas de 40. Esa sería la distancia entre filas. Y la distancia entre columnas, bueno, pues nosotros tomaríamos que cuánto mediría directamente desde el punto medio del objeto al punto medio del otro lado. Estaríamos hablando, en este caso, de como mide 50, sería 25 puntos del punto medio inicial, 50 puntos de separación que se tienen entre ellos y los 25 puntos del otro lado que nosotros manejamos. Por tanto, al sumar toda esa distancia, nosotros tendríamos que la separación entre columnas sería de 100 puntos. ¿Sí? Y así ya nosotros generamos un objeto, vamos a suponer aquí es un cuadrado, pero pueden ser algunos otros figuras, otros dibujos que ya próximamente lo vamos a ir haciendo, los vamos a ir generando y que vamos a tener que utilizar justamente la matriz rectangular para poder ubicar o para poder colocar diferentes elementos o más de un elemento que nosotros vamos a considerar. Sí, vuelvo a repetir, en este caso nosotros utilizamos una de 3 por 4 filas, 4 filas, 3 columnas, 12 elementos que nosotros estamos prácticamente copiando o duplicando dentro de ellos. ¿Podemos hacerlo con cualquier otro tipo de objeto? Claro que sí. Sí, es muy importante que cuando nos diga seleccionar los elementos o el objeto, si en este caso este cuadrado yo lo hubiese hecho con líneas, yo tengo que seleccionar los 4 elementos que conforman el cuadrilátero. Si, por ejemplo, yo estoy utilizando alguna figura con líneas y curvas, entonces tengo que seleccionar esa figura que estoy manejando tanto con líneas como con curvas. ¿Sí? Es una manera en la que yo tengo que estar justamente duplicándolos. Podemos hacerlo con polígonos cerrados, también podemos con polígonos cerrados, como por ejemplo, podemos hacer una serie de pentágonos, o por qué no, el ejercicio de la estrella y tener que seleccionar únicamente la línea de las estrellas, ubicando el punto central de la estrella y dándole un espacio de separación que nosotros queremos llevarlo a cabo y automáticamente nosotros podemos duplicar o copiar ese mismo objeto que nosotros o ese mismo elemento que nosotros hayamos realizado y lo podemos hacer un número indeterminado de veces que nosotros quisiéramos, ¿sí? Y repito, como por ejemplo la estrella que nosotros ya por ahí la tenemos diseñada, ¿por qué no poderla trabajar de esta forma? Ahora, es una matriz polar. Bueno, una matriz polar es también un comando que nos permite copiar y ordenar de forma uniforme las copias que se están, de los objetos, de los polígonos que se están, realizando, sí, pero en una trayectoria circular. Recordando que cuando nosotros utilizamos o manejamos valores polares, esto es, que nosotros tenemos en muchas ocasiones la parte de que generamos ángulos, ¿sí? Cuando nosotros generamos ángulos, entonces va de manera circular, ¿sí? A eso se va llevando a cabo cada uno de ellos. Para poder ejecutarlo, el comando
se va a tener que seleccionar, pues, o se va a tener que indicar que queremos hacer una matriz. Ya posteriormente que nosotros hagamos esa matriz, vamos a seleccionar los objetos si que nosotros queramos estar manejándolo. Ya una vez que hayamos seleccionado los objetos, vamos a tener que colocar un punto de especificación en cuestión de lo que va a ser el centro donde alrededor de él vamos a copiar, a duplicar o a realizar el número determinado de veces que queramos del objeto que tenemos seleccionado. Y por último, nosotros tendríamos que colocar pues el eje de rotación, ¿sí? Aunque con el número de veces que nosotros coloquemos, automáticamente nosotros también podemos, se va a calcular de manera directa en los ángulos de inclinación que va a tener cada uno de los objetos. ¿Por qué? Porque recuerden que una circunferencia mide 360 grados. Ahora, imaginen ustedes que quieren colocar o hacer un objeto utilizando la matriz polar y quieren utilizar, ya ustedes al momento de indicarle que quieren 10 objetos, quiere decir que cada 36 grados va a estar ubicado cada uno de los objetos que nosotros queremos mostrar. Si nosotros queremos colocar un, ob- este, objetos, cuatro objetos como tal de manera polar, pues estarían cada 90 grados. Si nosotros quisiéramos utilizar seis objetos, pues estarían a 60 grados. Y así cada uno de los elementos va a depender del número de objetos. Un tip que les puedo hacer es que si ustedes colocan un objeto demasiado grande y el eje central que se vaya a especificar es muy corto, se van a sobreencimar los objetos. Por tanto, también aquí es muy necesario poder colocar o poder identificar que si los objetos son grandes, pues bueno, vamos a hacer un poco más la separación del eje central para que podamos percibir bien al o a los objetos que nos vaya a aparecer dentro de esa especificación polar que nosotros consideramos o tenemos ahí. Las instrucciones. Bueno, las opciones que nos dan la matriz utilizando de manera polar, pues ya les había yo argumentado, van a ser cuántos elementos queremos que se muestren y con ello el ángulo que se va a mostrar con cada uno de ellos. Hay que establecer, se establece el ángulo que se va a tener entre cada uno de ellos y el objeto final de cómo se va a manejar. Veamos, por ejemplo, si yo tengo, dibujo un cuadrilátero, sí, si yo estoy dibujando, si yo tengo dibujado un cuadrilátero como tal, vamos a suponer que yo tengo el cuadrilátero y tengo que dibujar previamente algo llamado mi eje central. Sí, para mí mi eje central sería este punto. ¿Por qué ese punto, mi eje central? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Porque imagínense ustedes, yo ya le pongo matriz, matriz polar y me dice selecciona objetos. Yo en este momento selecciono el objeto que para mí sería este cuadrilátero. Y recuerden, si es un cuadrado utilizado, generado como polígono o como un rectángulo como tal, pues bueno, se va a seleccionar haciendo solamente un clic sobre ella. Si yo lo hago con líneas, pues bueno, voy a tener que seleccionar línea por línea para poder tener los cuatro objetos. O los cuatro elementos. Una vez teniendo seleccionado esos cuatro elementos, que ya le presionemos un Enter, automáticamente nos va a aparecer su submenú de trabajo. Y este va a hacer que precise el punto central del eje. ¿Esto qué quiere decir? Pues vuelvo a repetir.
para mí sería este de aquí, el punto central del eje. Y si, por ejemplo, ya después me pide el número de elementos que yo necesito colocar. Suponiendo que ahora, este punto central que se está manejando desde el centro del objeto hasta una distancia X, eso me indica que va a ser la separación que va a tener los objetos hacia ese eje central. ¿Esto qué quiere decir? Que ese eje central haría como que si estuviera construyendo una circunferencia, ¿sí? Como que si lo viéramos que tenemos un reloj de pared de esos de circunferencia, de esos de círculo, me estaría construyendo una circunferencia y vamos a suponer que yo le digo que necesito 4 elementos. Entonces, lo que me va a hacer es colocarme cada 90 grados un objeto. En este caso, mi cuadrilátero que tendría del centro de mi cuadrilátero, de mi objeto, al eje central, al punto central, va a medir lo mismo entre los 4 elementos. Si yo pongo que quiero 6 elementos, 10 elementos, pues bueno, va a ir cambiando, me lo va a ir incrementando y de acuerdo a como yo desee. Repito, aquí, por ejemplo, para que ustedes puedan ver también de manera correcta y concreta una matriz polar, y los objetos que van girando de manera determinada, pues bueno, tendrían que hacer que también el eje central sea un poco más separado a las figuras que ustedes están determinando, porque si no, se encimaría todo sobre sí mismo. Entonces, son consideraciones o tips que les puedo yo especificar o indicar porque en muchas ocasiones nosotros nos desesperamos o pensamos que nos salió mal, pero no, es por la distancia de los ejes o es por o por el tamaño de los objetos que nosotros estamos realizándole o estamos generando esas copias, pero de manera polar, donde yo voy a querer que se vayan colocando de una forma circular. Bueno, y hasta aquí vamos a quedar nosotros con en la parte de las matrices, tanto rectangulares como las polares.